En esta primer enseñanza o eh, reunión que tenemos para este día, queremos hacer una reflexión. Vamos a hacer venimos en una línea de estudio de cómo preparar el mensaje y los elementos que debe llevar el mensaje, pero en esta enseñanza vamos a hacer un pequeño paréntesis para una reflexión y en la enseñanza siguiente continuamos con esa línea de enseñanzas la enseñanza siguiente, donde continuamos, se titula La proclamación del mensaje, que ya terminamos de prepararla, pues ahora para eso la preparamos, ¿no? Para proclamarla. Pero queremos hacer nosotros ahorita una reflexión y creo que necesario, importante, bueno, hermanos, que hagamos esto. Eh, en estos días que hemos estado juntos, hermanos, y a partir de que empezamos a ver cómo los hermanos empiezan a poner aquí las diapositivas y nos empiezan a explicar cuál cuál es el escenario óptimo o el mejor escenario para preparar una enseñanza. O sea, lo que estamos viendo aquí es lo ideal para preparar un mensaje y más cuando apenas empezamos nosotros a preparar un mensaje. ¿Por qué? Porque necesitamos quien nos lleve de la mano. Y todo lo que hemos estado aprendiendo es eso, cómo nos van llevando de la mano. Y a lo mejor nos estamos sintiendo como que ya medio frustrados de repente, ¿no? O sea, así como que yo pensé que esto iba a estar más tranqui, más fácil. Pues si yo veo que el pastor cada domingo nomás se para y habla y habla y habla y habla, y ya está. Entonces yo lo veía más sencillo. Puede ser, hermano, yo creo que más de uno sí se siente así. Y, y a lo mejor así como con pensamientos, con luchas en la mente, hermanos, de que entonces yo no soy para esto, entonces Dios en esto no me va a usar porque de plano yo no puedo, no sirvo. Hermanos, el Dios que estuvimos adorando hace un momento es el Dios que nos llamó. Y creo que a todos nos ha quedado claro que si Él nos llamó, no es porque somos los mejores, ¿verdad? ¿O sí te llamó porque eras el mejorcito ahí de tu colonia? ¿O el Señor te llamó por tus grandes talentos, tus grandes dotes? Entonces, ¿por qué te llamó? Por gracia, por misericordia, nada más, nada más. De tal forma que cuando Él te llamó, Él sabía que había muchas cosas que no sabías, que no podías, que no se te daban. Él lo sabía, ¿sí o no lo sabía? Es más, el día que te salvó, Él sabía que te ibas a sentir este día aquí, así como te sientes. Por supuesto que lo sabía, hermano. Es decir, el Señor no se está decepcionando de ti ahorita, así como que, míralo, ni puede. O sea, el Señor no se está decepcionando de ti, porque Él sabía lo que podías y no podías, lo que sabías y no sabías. Él sabía todo eso, pero te llamó. Al Dios que adoramos es al Dios que servimos. El Dios que quiere que le adoremos es el Dios que quiere que le sirvamos. Y el Dios que quiere, con su gracia, prepararnos, hermanos, capacitarnos. Y Él empieza así, de cero, empieza a trabajar
con muchos, hermanos. Y, y quizá para muchos y muchas hermanas que están aquí, esto que estás viendo es la primera vez que oyes que esto se hace así. Y entonces estás de cero. De cero el Señor te quiere capacitar. De cero. ¿Habrá alguna cosa difícil para el Señor? Sería muy interesante, no nos va a dar tiempo, vamos retrasados, pero sería muy interesante preguntarle al hermano Alejandro cómo empezó a predicar en sus primeros años de allá de convertido hace, no entramos en detalles de años, ¿verdad, brother? Ok, bueno, hace tiempo, cuando empezó a compartir sus primeros mensajes, sería interesante preguntarle y cómo lo hiciste. Algunas hermanas ayer en la noche, en el último taller, les decía, hermanos, el Señor los está consintiendo a ustedes, porque muchos de nosotros ni esto tuvimos. Muchos de nosotros ni esto tuvimos, hermanos, ni esto. Fue así, hermano, hay que ir a predicar. Órale, ahí hay necesidad, hermano. Prepárate un mensaje, escúchate este cassette y saca la enseñanza de ahí y órale. Ah, bueno, sí, aquí hay una generación que no sabe qué es cassette. Ok, ya les comentaremos, hermanos. A los hermanos más jóvenes les platicaremos qué es un cassette. Y así era, hermano. Brother, ¿y de qué les hablo? De la Biblia. Sí, sí, pues, pero ¿de la Biblia de qué? Pues de Jesús. Y así empezamos, y muchos así empezamos, pues el testimonio. No sé mucha doctrina, no sé mucho esto, pero lo que sí sé es lo que hizo el Señor conmigo. Así es, así es. Así eran nuestros, y le poníamos un texto, ay, este también queda acá y este también queda aquí. Esto que ustedes están teniendo es una bendición, hermanos, porque muchos de nosotros ni esto tuvimos en nuestros inicios, ni esto. Y el Señor nos ayudó, y el Señor nos ha seguido ayudando. Entonces es exactamente lo mismo con ustedes. De esta manera con ustedes así quiere empezar y los quiere seguir ayudando. Y los va a seguir ayudando, hermanos. Cuando te sientas que no sirves para esto, piensa en un Pedro que estando de frente con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo, echa tus redes ya para allá, ahí échalas. El Señor Jesús le dijo, ya, echa tus redes. Y Pedro, nah, sí, ya toda la noche estuve pescando. Piensa en un Pedro que el Señor Jesús le dijo, caminando en el agua, le dijo, Pedro, ven. Y se hundió. El Señor Jesús estando ahí con él y mostrándole que él podía caminar por el agua. Y se hundió. Cuando Pedro se dispuso en las manos del Señor, cuando Pedro se soltó en las manos del Señor a su gracia, a su ayuda, le creyó, teniendo como basura todo lo que él tenía y poseía. Un día ganó 3,000 almas y otro día ganó 5,000, de puros varones. El Señor hace esas cosas. El Señor transforma. El Señor transforma, hermanos. Entonces, no te desanimes. Entonces, lucha con esos pensamientos de tú no puedes, ni vas a poder, y esto no es para ti. Tú sigue haciendo lo que haces ahorita. De esto no te ocupes porque no es para ti. No, hermano, desecha pensamientos. Desecha todas esas ideas, pensamientos, luchas que tienes en tu mente, porque el Señor puede hacer. Dijo el Señor Jesús un día, si estos hombres callaran, estas piedras hablarían. Y muchos de nosotros nos sentimos piedras. No, no se nos dan muchas cosas, hermanos.
Hay hermanos que de verdad tienen talentos que Dios les ha dado, dones que Dios les ha dado, pero aún a los que somos piedras para algunas cosas, el Señor nos ayuda. Confiemos en Él. Él te trajo, Él te ayuda. Él te llamó, Él te envía. Y Él te da las herramientas. Y Él te da las capacidades. Confía, hermano. Confía. Confiar no es llegar y decir, bueno, pues, a ver a qué horas el Señor empieza a hacer su obra en mí, ¿no? Yo espero que mucho de lo que estás aprendiendo ahorita, que aunque ahorita te está haciendo difícil, no lo eches a la basura, hermano, sino te pongas a ejercitarlo. Ese es en gran medida el secreto de todo esto. Ejercitarlo, ejercitarlo, orar, porque el Señor de la mies es el que capacita a los obreros. Entonces no lo eches a la basura. No, ya, yo no vuelvo a ir a esto ni vuelvo a abrir el librito ese que nos dieron. No, hermano. Capacítate, síguelo practicando. Allá en los anexos del final del librito, hay muchos casos más, hay 22 casos, del cual te tocó a ti uno. Desarróllalos. Tú en tu casa, ponte a practicar, ponte a orar al Señor. Si de verdad es tu deseo servir al Señor, predicando su palabra. Si de verdad es así. Y ahí se verá quién de verdad su anhelo sincero es servir al Señor. Ahí se verá. Estando tú solita, solito en tu casa, que agarres tu libro, tu guía, tu Biblia, tus comentarios, tu material. Ya al día de hoy, hermanos, y esa es otra ventaja. Hace años, los que podían tener el Matthew Henry así era un lujazo, ¿sí o no? Los que podían tener el Matthew Henry así, tú veías. Yo recuerdo que por ahí hace tiempo, llegué a la casa del hermano Alejandro y veía en su librero unos librotes así, hermanos. Se me hacía agua la boca. Así, qué librazos. Ahí está el Matthew Henry, pero los de los tiempos y costumbres de Jesús el Mesías. Por tomo. Ah, hermanos, yo los veía y digo, qué librazos, qué tesoro. Hoy los tienes, los puedes conseguir. Material tienes hoy muchísimo, muchísimo, hermano. Ya el Matthew Henry ya es de los más básicos. Hay otros, uf, la gracia del Señor. Pero se va a ver, hermanos, quién de verdad en su corazón es querer servir al Señor. Y saliendo de este evento y de este retiro vas a regresar confiando en el Señor para ejercitar todas las cosas que ahorita, a lo mejor complicado y todo, pero ya sabes cuál es el caminito. Y empezar a caminar con Él y a practicarlo tú, de tu corazón, porque yo te quiero servir así, Señor. Yo te quiero servir así. Bien, vamos a empezar. Nuestra enseñanza de hoy, el predicador y su ejemplo, yo les decía, es una reflexión. Es una reflexión, hermanos, acerca de todo esto que el Señor nos viene hablando, porque a lo mejor nos estamos centrando en la metodología. Si lo notas y lo razonas, esto que estamos viendo es una metodología. Primero se hace esto, segundo paso se hace esto, tercer paso se hace esto. Es una metodología que nos ayuda a nosotros a no divagar, a centrarnos, a tener el objetivo claro y eso nos ayuda a llegar a cumplir nuestro objetivo. Es una metodología. Pero más allá de la metodología, hermanos, hay algo que es muchísimo más importante. Hay algo que predica mejor que el sermón, nuestra vida. Hay algo que predica mejor que el sermón y es nuestra vida, hermanos. Y entonces yo quisiera que reflexionáramos hoy en esto. Si me acompañas en tu Biblia,
Primera carta del apóstol Pedro, creo que está en la siguiente diapositiva, hermano. No, ¿verdad? No. Ok. Primera carta del apóstol Pedro, primera capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. El punto que quiero enfatizar es pueblo adquirido por Dios. Un pueblo adquirido por Dios, un pueblo comprado por Dios, un pueblo que costó un precio, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son dos cosas importantes en este versículo, hermanos. Número uno, somos un pueblo adquirido por el Señor y eso nos da ciertas características: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esas características nos las da el llamado de Dios o la adquisición que Dios hizo. Porque antes de esto nosotros no éramos ni linaje escogido, ni real sacerdocio, ni nación santa, sino perdidos era nuestro nombre, condenados. Pero el Señor, por su gracia y solamente por su gracia, nos adquirió, pueblo adquirido por Dios. ¿Todos tenemos claro cuál fue el precio que pagó el Señor para adquirirnos? Su amado Hijo Jesucristo, al cual ofreció en sacrificio, pero lo resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra del Padre, donde también está el Señor, prometiendo que un día tendremos un lugar. Entonces, que no se nos olvide esto es importantísimo, hermanos. O sea, el enfoque de estos días que estamos aquí es que aprendamos. No tienes que salir de aquí ya un expertazo, sino que aprendamos. Te tienes que llevar la idea de cómo se traza un mensaje. Ese es el propósito, y si tú te llevas la idea, se cumplió el propósito en tu vida. No tienes que hoy desarrollar al rato que pases aquí a exponer porque van a pasar todos, sí les dijeron, ¿verdad? Que todos van a pasar aquí a exponer su... Ahí, bueno, al rato me disparan algo de la tiendita por haberles dicho unos pistachitos. Pueblo adquirido por Dios. Fuimos comprados, pero fuimos comprados con un propósito. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que ganar en esta tierra, tenemos que predicar en esta tierra, tenemos que compartir en esta tierra. Y cuando dice aquí el pasaje que somos real sacerdocio, nos está diciendo ciertas cosas, nos está diciendo que debemos impactar en ciertas esferas de la sociedad. Nación santa, una nación santa, un real sacerdocio, sacerdotes y reyes, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es aquel que nos llamó de las tinieblas? Él es. ¿Cuáles son sus virtudes? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Por eso es que en todas nuestras enseñanzas, hermanos, debemos aprovechar la oportunidad para anunciar a Cristo. Siempre tiene que estar Cristo en nuestra enseñanza, porque Él es nuestro enfoque, Él es el centro de todo, Él es el Evangelio, Él es el centro del Evangelio. Cristo debe estar siempre en todas nuestras enseñanzas, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, recordemos, hermanos, que este retiro se inició reconociendo el gran precio que se pagó por nuestra salvación.
Nosotros somos valiosos no por nosotros mismos, sino por el precio que se pagó por rescate nuestro. Por eso somos valiosos. Porque cada uno de ustedes cuestan la sangre del Hijo de Dios. Eso te hace valioso, muy valioso. Y eso hace valioso al que tienes al lado y al que tienes atrás y al que tienes enfrente, hermanos. Esa es una clave para la unidad. Entender cuánto vale tu hermano y que Cristo el Señor al que adoras murió por él. Murió por él. Entonces, se pagó un gran precio por cada uno de ustedes, hermanos. Hay un valor. Pero cuando el Señor nos salvó, nos rescató con propósitos. Y este texto menciona uno de esos propósitos. Anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lamentablemente, lamentablemente, nosotros podemos dejar que pasen los años y estar desperdiciando nuestra vida, la vida que en Cristo nos ha dado, porque no hemos despertado a los dones que Él nos ha dado, a los talentos que nos ha dado, porque no hemos entendido el llamado que Él nos ha hecho. Yo no sé si tú sabes que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos dice que nosotros hemos sido predestinados para buenas obras. El Señor cuando nos rescató, Él tenía en su mente usarnos en esta tierra. Ya nos lo dice este pasaje, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. Y Pablo nos lo dice de otra manera. Cuando el Señor te escogió para que en esta tierra tú hagas buenas obras. Tú trabajes para el Señor. Para que cuando la gente vea, te vea, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida, hermanos? ¿En qué estamos ocupando nuestros dones y talentos? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Hay una frase muy, muy real que habla mucho de esto que te estoy diciendo. Si quieres conocer qué hay en el corazón de una persona, si quieres conocer qué hay, cómo es el carácter de una persona, observa qué es lo que ama. Y te vas a dar cuenta qué hay en su corazón y te vas a dar cuenta de su carácter. Gran parte de su carácter te va a ser mostrado por darte cuenta, por mirar qué es lo que ama, a qué le da su tiempo, a qué le da su dinero, a qué le da sus fuerzas, a qué le da su salud, a qué le da sus energías. El Señor Jesús lo dijo de otras palabras. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está lo que para ti es valioso, ahí están todos tus intereses. ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos? ¿Dónde está? Probablemente de este grupo, hermanos, no todos llegarán a ser predicadores detrás de un púlpito, probablemente no. Algunos probablemente sí, el Señor es el que lo sabe. Pero lo que sí es cierto es que todos los que estamos aquí hemos sido llamados a proclamar el Evangelio en todo tiempo y en todo lugar, a tiempo y afuera de tiempo. Desde nuestra casa, si tomamos el texto de Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra, hasta donde el Señor nos permita, hasta donde el Señor nos permita. Pero, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Ese precio que se pagó por nosotros, el Señor está viendo el fruto, está viendo el fruto. ¿Recuerdas que al inicio del retiro te pusieron el ejemplo de un hombre llamado Eden Hazard? ¿Todos lo recuerdan, sí? Ese hombre famosísimo del Chelsea. Digo, no todos, yo tampoco no soy fan de la Liga Europea, tampoco soy fan, pero sí, está. Entonces, pero este hombre, uno de los jugadores más caros del mundo, lo compra otro equipo, el Real Madrid, por una millonada en pesos, eran billones, billones. Pero ingresa y se volvió un hombre, discúlpenme la palabra, hermanos, inútil.
inútil. No sirvió lo que el Real Madrid le invirtió. Este hombre no lo dio. Por nosotros se pagó un gran precio, hermanos. Y yo sé, aquellos que tienen el Espíritu de Dios, yo sé que el Espíritu que mora en nosotros nos va a llevar hacia adelante, nos va a llevar a que le sirvamos. El asunto es, sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo. Y el tiempo, hermanos, el tiempo no se recupera. Lo que no hicimos ayer, lo que no hicimos la semana pasada, lo que no hicimos hace un mes, lo que no hicimos hace un año, lo que no hicimos en ese tiempo ya no se recupera. Por eso es importante tomarlo de aquí para adelante. ¿Cómo vamos a invertir nuestro tiempo y cómo vamos? No estoy diciendo que ninguno de los que están aquí hace nada. No estoy queriendo decir eso, hermanos. Lo que estoy queriendo decir es que hay una parte importante del llamado de Dios, es compartir sus verdades, anunciar las virtudes. Y algunos nos hemos acostumbrado a que no, yo ya sirvo, yo ya ayudo aquí, yo ya ayudo acá, yo ya ayudo acá, pero no compartimos, pero no evangelizamos, pero no discipulamos, pero no vamos a cumplir ese llamado del Señor, a compartir a la gente. No es nuestra responsabilidad salvar a las personas. El que salve es el Señor. El que gana almas es el Señor. Pero nuestra responsabilidad es anunciar el Evangelio, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Esto es importante. No desperdiciemos nuestra nueva vida. Si la vida pasada, la vida antes de Cristo, ya la desperdiciamos, hermanos, ya la echamos a perder, y no sé cuántos años cada uno de nosotros echó a perder nuestra vida antes de Cristo. Esta nueva vida en el Señor, no la echemos a perder, no la desperdiciemos. Y yo espero que al darnos cuenta de que hemos perdido tiempo, de que hemos menospreciado el encargo y el mandato del Señor de predicar a las almas, de predicar a las personas, haya un verdadero y genuino arrepentimiento. Y no con esto estoy queriendo decir que pidas perdón a Dios. En realidad eso es solamente una pequeña parte del arrepentimiento. El arrepentimiento es vuélvete en obediencia al Señor. Esa es la esencia del arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento audible con nuestros labios, que lo haya de corazón. Y ese arrepentimiento de corazón, ¿en qué se va a notar? En que nos volvemos en obediencia, en que aquellas cosas que no estábamos haciendo ahora, sí, Señor, ayúdame a hacerlo, ayúdame a hacer tu voluntad, capacítame, ya me estás viendo que me está costando, ayúdame, sígueme ayudando, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Santiago 1:5 dice que aquel que es falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Tan difícil es eso, hermanos. Tan difícil es pedirle sabiduría al Señor y creer que no las va a dar. Me está costando, Padre. Me está costando. Mira, estos hermanos dicen que esto de la introducción, que tiene que ser algo que atraiga a las personas y tu atención, si no me puedo ni concentrar yo solito. Dame sabiduría. Dame tu gracia. Y que a partir de ahí pongamos nuestra vida a disposición del Señor para proclamar su mensaje, para predicar. Yo sé que ya haces otras cosas. Yo sé que ya sirves al Señor en otras actividades. Pero este llamado es poner nuestra vida al servicio del Señor para llevar su mensaje. Este mundo necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Este mundo necesita escuchar el mensaje de salvación. Este mundo necesita conocer de la gracia de Dios que perdona y que salva. Este mundo está perdido y muy necesitado. Y ya sea que escuchen o dejen de escuchar, el Señor nos manda a hablar. Y ese es el llamado.
ya sea que te crean, ya sea que te escuchen. Eso que no te importa, hermano. El Señor te mandó a predicar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si nos escuchan, si no nos escuchan, si se convierten, si no nos convierten, ese no es asunto nuestro. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y Él enviará a su Espíritu Santo a tratar con ellos. Pero que nos volvamos al Señor sin pretextos. Siguiente diapositiva, hermano. Ah, perdón, yo la tengo aquí. Este, recordemos que Cristo nos enseñó la importancia de adorar en espíritu y en verdad, porque Él busca esta clase de adoradores. Y adorar ya entendimos, hermanos, que no solamente es cantar. De hecho, no es, principalmente no es cantar. Adorar es una forma en la que perdón, cantar es una forma en que adoramos, pero no es la principal forma de adorar. La principal forma de adorar es en nuestra vida, en nuestro servicio. Y el Señor por eso busca esta clase de adoradores. Una adoración nutrida por la palabra. Y qué importante es esto, hermanos. Qué importante. Dejando ya la ignorancia de nuestro pasado, porque bueno, muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo no sabíamos nada, absolutamente nada de la Escritura. Venimos a Cristo y cuando comenzamos seguíamos igual, sin saber nada de la Escritura. Y comenzamos a escuchar algo y comenzamos a leer algo y nos formamos ya nuestro conocimiento de Cristo. Ya había algún conocimiento de Cristo, pero mucho de la doctrina de los apóstoles era superficial, hermanos. Y en esa superficialidad, pues nosotros compartíamos, porque era lo que conocíamos. Y está bien en un principio, así está bien, porque no sabemos otra cosa. Pero nuestra responsabilidad es nutrirnos con la palabra del Señor, profundizar en la palabra del Señor, conocer, y esto que los hermanos han estado diciendo es muy importante, conocer lo que el Señor dijo en su palabra, porque te tiene que quedar claro que la Biblia es algo que el Señor dijo, no es algo que nosotros tenemos que adivinar qué es o ponerle nuestra propia interpretación, que Dios ya nos libre de todo eso, sino entender y conocer qué dijo el Señor, que te quede claro que cuando tú lees un versículo, aquí el Señor está diciendo algo. Y yo tengo que entender bien y tener claro lo que el Señor está diciendo. Recordemos que nuestras Biblias son una traducción de los originales y de los originales ya no existe nada. Hay copias de las muchas muy antiguas, pero son copias. La mayoría de los originales ya no existen. Son copias. Y nuestra Biblia, la Reina Valera, principalmente, que es la que usamos, son traducciones. Y algunas palabras del hebreo o del griego traducido al castellano no son precisamente unos sinónimos muy fieles. Nos dan una idea. Nuestra responsabilidad es ir más allá, estudiar, profundizar. Porque si nosotros nos quedamos solamente con lo que leemos así en nuestra Biblia, solamente estamos viendo la superficie del océano, hermanos. Pero más abajo hay una profundidad. Y una profundidad hermosa, maravillosa. Cuando te empieces a sumergir en las doctrinas esenciales, importantes de la doctrina cristiana y empiezas a desglosar, hermano, es así como que, yo no sé cuál sea tu postre favorito, hermano, pero es así como cuando te agarras tu postre y le empiezas a hacer a los que disfrutan del café, sin azúcar y sin nutrileche, que lo agarran así, algunos hasta veo que lo hacen yo.
Ok, ok. Lo disfrutan, lo están disfrutando y no quieren que se acabe porque lo están disfrutando. Así es, hermano, te vas sumergiendo y te vas sumergiendo y vas disfrutando de esas profundidades de la palabra de Dios. En nuestros tiempos y en la mayoría de los que estamos aquí, leer la escritura de manera superficial ya no es suficiente, ya no te funciona como Dios quiere que te funcione. Tienes que profundizar, tienes que leer. Y en eso sí, el hermano ya lo dijo, el hermano Alejandro citando a Paul Wasser, estás gloriosamente frito, hermano. No te queda de otra. Leer, leer, estudiar, 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 estudiar. Si tú quieres ser un predicador de la palabra del Señor, no hay otra. Tienes que estudiar y tienes que leer. No hay otra. Si queremos de verdad predicar el Evangelio, tenemos que conocer el Evangelio, hermanos, para poderlo predicar fielmente. Bien, entonces, que nosotros cumplamos ese propósito divino, una adoración nutrida por la palabra, centrada en la persona de Cristo, centrada en la persona de Cristo, porque Cristo es la esencia del mensaje divino. Cristo es el mensaje divino, hermanos. A Cristo el mismo Señor Jesús, de mí habló Moisés. Y muchos, yo cuando hace años que todavía no profundizaba yo, leí ese pasaje y dije, ¿dónde? ¿Dónde habló Moisés de él? Y ahí donde dijo que la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Pero no de más. De ahí sigue Éxodo. ¿Dónde? En Deuteronomio. ¿Dónde? En Levítico. ¿Dónde? Números, peor. Ahí no está. Porque no entendíamos que Cristo está anunciado desde Génesis 1:1. Centrado en la persona de Cristo y sobre todo, hermanos, dirigido por su Espíritu Santo para la honra y para la gloria del Señor. Dispuestos en el Señor, que el Espíritu nos use y empezar a ser ejemplo para nuestros hermanos que vienen atrás, hermanos. Yo no sé, no voy a preguntar si me acaba el tiempo, pero no sé quién sea el que tiene menos tiempo de convertido aquí, pero estoy seguro que hay de 5 años hasta 30, hermanos, de convertidos, no de edad, de convertidos. Ya deberíamos ser nosotros maestros, guías, apoyo para nuestros hermanos que vienen atrás. Y si por la gracia del Señor Él nos quiere usar para acortar ese tiempo de que nuestros hermanos recién convertidos crezcan más rápido que lo que nosotros crecimos, que así sea, hermanos, que así sea. Mateo 5:13, si me acompañas en tu Biblia. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y llorado por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, a vuestro Padre que está en los cielos. Los que vinieron al retiro de iglesia del mes de octubre del año pasado recordarán que uno de los objetivos que teníamos para ese retiro es que tú supieras y entendieras que el Señor nos ha declarado luz del mundo y sal de la tierra. Ese es su deseo, que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Pero muchas veces pensamos que
eso es de ser luz del mundo, sal de la tierra, pues es en la congre, es en la iglesia. Y no, hermanos, el texto lo dice claramente, luz de la congre, luz del domingo, no, ¿verdad? Del mundo. Sal de la tierra. Y nuestra mente muchas veces, más bien, ha agarrado la idea equivocada de que el cristianismo lo tenemos que vivir en la congre. Gracias a Dios, ya de tiempo, el Señor nos sacó de ese error y nos dijo, no en la congre solamente, principalmente en tu casa, siendo marido cristiano, siendo esposa cristiana, siendo padres cristianos, siendo hijos cristianos. Y nos quedamos. Ah, no, sí, tengo que ser luz en mi casa y después en la congre. Pues no, hermanos, cuando el Señor dijo luz del mundo y sal de la tierra, no solamente es nuestra casa y es el mundo, es la sociedad, la familia, la economía, el gobierno, la religión, la educación, influenciando en todo eso. ¿Por qué hay, lo digo con respeto, pero por qué hay muchos maestros que doblaron las manitas ante las imposiciones del gobierno para contaminar a los niños? Porque no tienen esta visión, no son creyentes. La mayoría de los maestros mexicanos no son almas regeneradas, son parte del mismo sistema caído. Y pues dijeron, pues, para que no me quiten mi lanita y para que no me quiten mi bono, pues yo pues, lo voy a hacer, al fin no son mis hijos. Y se nos ha olvidado que nosotros tenemos que influir ahí en la educación también, tenemos que influir en el gobierno. Pero está la idea de equivocada, no, los cristianos no se pueden meter en política. Esa idea ha hecho tanto daño que son los impíos los que gobiernan, por esa idea equivocada de que los cristianos no deben meterse en política. Esa idea ha llevado a que la mayoría de los países estén gobernados por impíos. ¿Acaso no dijo el Señor, te pondré por cabeza y no por cola? Por citarle uno de tantos pasajes donde Él quiere que nosotros vayamos adelante. Medios de comunicación, hermanos, que el diablo los ha ocupado para lo malo. ¿Por qué no los hijos de luz los hemos de ocupar para lo bueno? ¿Por qué la tecnología no hemos de ocuparla a los cristianos para el reino de Dios y para extender el reino, para proclamar el evangelio? ¿Por qué hay cristianos tan espantados con la inteligencia artificial? ¿Acaso los cristianos no podemos, con la ayuda del Señor, utilizar todas esas herramientas para extender el evangelio? No te atemorices, hermano, no tengas miedo. El Señor está con nosotros. Y el Señor nos está enviando a hacerlo. ¿Por qué tener miedo de que, oye, orar con la inteligencia artificial? A lo mejor por eso, por ahí nos meten el chip. No hay chip que pueda quitar al Espíritu Santo del lugar que le ha sido dado. Deja de temer en eso. Deja de llenarte de ideas. El Espíritu Santo mora en el creyente y no hay chip que pueda desprogramar al Espíritu Santo. Tenemos que gobernar ahí, hermanos. Tenemos que sacar nuestros talentos que el Señor nos ha dado y no esconderlos. Y no esconderlos. Pero, le decía yo al inicio, el mensaje que predica mejor que un sermón preparado es nuestra vida. Ese es el mensaje que predica mejor que cualquier sermón. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos ser luz, debemos ser sal, siendo ejemplo de todo lo que nosotros predicamos. Nuestra vida debe predicar y transmitir un mensaje, el mensaje de la Escritura. Debemos anunciar sin opacar el mensaje. Y para eso es importante que caminemos en integridad con el Señor. Para eso es importante y mucho más importante nuestra comunión con el Señor, nuestra vida
de comunión con el Señor. Por más experimentado y experto en teología que seas, si tú no tienes la comunión con el Espíritu Santo, tu mensaje va a ser hueco y opaco, sin fuerza ni poder, hermanos, sin fuerza ni poder. Aquí te puede salir que metodito ese que los hermanos decían, ya me lo eché, ya, rapidito. Pero si no tienes comunión con el Señor, hermano, no va a respaldar tus palabras, no va a respaldar tu mensaje, no lo va a hacer. Entonces tienes que cuidar, todos nosotros debemos cuidar nuestro caminar con el Señor. Primeramente en integridad con el Señor, aunque nadie nos vea, aunque nadie nos vea. En segundo lugar, en nuestra casa y en nuestra familia. Hermanos, no somos perfectos, no somos perfectos. Y creo que ya nos quedó claro, ¿no? Que no somos los perfectos. No lo somos, hermanos. Nos equivocamos, fallamos, tropezamos. En palabras de Santiago, de la carta de Santiago, muchas veces ofendemos. No somos perfectos, pero sí estamos capacitados por la gracia del Señor para pedir perdón. Sí estamos capacitados por la gracia del Señor para perdonar de corazón. Y el caminar cristiano es de un constante pedir perdón y perdonar, hermanos. Porque por un lado vivimos en un mundo lleno de inconversos que ofenden y lastiman y golpean fuerte, por un lado. Pero por otro lado también vivimos en una comunidad de creyentes que todavía estamos en proceso de perfección y todavía entre nosotros salen chispas. Y a veces ya a punto de prender la lumbre. Porque todavía somos humanos diferentes, con opiniones diferentes, con puntos de vista diferentes, con gustos diferentes. Y estamos conviviendo constantemente y eso a veces genera fricciones. Pero cuando esas dos personas que se friccionan tienen el Espíritu Santo, el Señor lo toma en sus manos y que dice el proverbio, fierro con fierro, salen más filositos. No para darse entre ellos, sino preparados en carácter para soportar, para enfrentar. Fierro con fierro se aguza, hermanos, dice el Señor. Pero el camino cristiano es de constante pedir perdón y de constante perdonar. Quien no sabe hacer eso, hermanos, quien no sabe hacer eso, pregúntate si de verdad el Señor te perdonó. O pregúntate si de verdad estás valorando el perdón que el Señor te otorgó, porque la Escritura dice que los que hemos sido perdonados, capacitados fuimos para perdonar también. Y en el matrimonio hay que estar pidiendo perdón y perdonar. Y en la crianza de los hijos también suceden cosas y hay que estar pidiendo perdón y perdonar. También, hermanos. Primero nuestra familia, después con nuestros hermanos, porque pasan situaciones entre nosotros, hermanos. Pero si queremos madurar, enfrentemos esas situaciones con doctrina, no con dramas. Con doctrina. Ay, es que hermano, sentí re feo lo que me hiciste. ¿Qué dice la Escritura? Hermano, la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice, mira, yo así escuché esto, te dije esto, perdóname. Arreglamos el asunto como cristianos maduros, con doctrina, con la palabra del Señor, hermanos. Y el Señor nos va a ayudar.
y el Señor nos va a bendecir. Y después hacia afuera. Nuestra conducta debe anunciar un mensaje, hermanos. Porque un mal testimonio contradice lo que predicamos. Una doble vida contradice lo que predicamos. Mal ejemplo que resta y diluye el mensaje. Y a veces eso provoca que los que nos escuchan no nos crean. Los malos testimonios tristemente abundan, hermanos. Tristemente abundan. Y eso también afecta el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. El principal sermón que transmite la mejor verdad es la que vivimos, hermanos. Es la que vivimos. Es la que comunicamos con nuestra vida. Y eso no quiere decir que no te vas a equivocar, que no vas a fallar o que no vas a ofender inclusive. Lo que quiere decir es que si vas a ofender, también vas a restituir con humildad, con sinceridad. Eso quiere decir. Termino, hermanos, termino diciendo que las herramientas y el conocimiento que hemos recibido debemos usarlos para la iglesia, para que la iglesia cumpla con su propósito, para que la iglesia cumpla con su propósito, para que se cumplan los planes que el Señor tenía desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bendito, agradecemos todo lo que tú nos estás dando y enseñando, Señor. Te pido animes a mis hermanos que se han sentido desanimados por que se les están dificultando algunas cosas. Señor, anímalos que puedan confiar en que tú estás trabajando en ellos y los vas a pulir y los vas a capacitar porque los has enviado a hacer tu voluntad. Aquellas personas que necesitan escuchar tu palabra, el evangelio, Señor. Te pedimos tu gracia, tu ayuda y que nos sigas bendiciendo como lo has estado haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.